Han pasado muchas cosas en los últimos días que tienen que ver con el negocio de la exportación, concretamente por el cierre de las exportaciones temporal que definió el gobierno. Se han generado una enorme cantidad de rechazos por parte del sector productivo y también me parece que es un buen momento para repasar un poco dónde estamos y algunas cuestiones quizás hasta básicas de la economía. Pensar por qué llegamos a este punto, cuáles son las realidades que estamos viviendo, cuáles son nuestras necesidades o cuáles debieran ser también nuestras prioridades. Por eso me parece que es el momento indicado para hablar con Gonzalo Rondinone, que es doctor en economía. Hemos hablado con él algunas otras veces sobre varios temas que tienen que ver con la producción, con la generación de divisas, bueno, en definitiva con la producción, con aumentar la productividad, que me parece que es uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina y que por ahí debería ir el camino, ¿no? Argentina tratar de encontrar esa autopista que la lleve al desarrollo y parece que a veces cuesta encontrar la ruta o el camino correcto. Gonzalo está en comunicación ya con nosotros. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, Daniel Aprile te saluda. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Gonzalo. Gracias por la invitación. Al contrario, me parecía que era un momento oportuno para salir un poco de esa coyuntura, del rechazo fuerte que con muchos argumentos ha tenido el sector agropecuario y el productivo, y también del otro lado del gobierno habrá otros argumentos, los ha explicado incluso hasta el propio presidente para explicar por qué tomar una decisión de este tipo. ¿Cuál es tu mirada acerca de lo que ha pasado en los últimos días? Para tratar de resolver un problema que afecta a todos, ¿no? A algunos frigoríficos o al sector de la producción, a toda la cadena de la carne y también incluso a los consumidores. Sí, definitivamente, Daniel, esto es un problema muy importante porque no solamente estamos hablando del corto plazo, sino que estamos hablando de una señalización un poquito más de largo plazo. Me parece importante la introducción que vos hacías porque más allá de que esto pueda ser un cierre por 30 días o no, me parece que acá estamos dando un mensaje un poco más de largo plazo, que es cuando vos tomaste la decisión hace 1000 días de criar un novillo, vos tenías algunas condiciones de juego, y esas condiciones de juego cambian. El negocio de la carne es un negocio de ciclo largo, incluso mucho más largo que el ciclo agropecuario tradicional. Es decir, yo cuando decido sembrar soja lo hago de un año al otro y de alguna manera el partido empieza de nuevo cada año. Claro. El negocio de la carne es un negocio de mucho más tiempo, por lo cual estas medidas abruptas tienen impactos graves en el largo plazo. Lo vimos la última vez que hubo una medida por X tiempo y terminó durando más de 10 años el cierre de las exportaciones de carne. Pero para salir un poquito de esa mirada y sumarme al debate que vos bien planteabas, creo que hay un acuerdo generalizado entre los economistas, entre los desarrollistas, entre los que tratamos de trabajar todos los días para que Argentina vuelva a esa senda de crecimiento que hace más de 10 años de la que se salió, y es que necesitamos exportar más. Creo que ese es uno de los consensos que me alegró ver esta semana entre todos los economistas, la gran mayoría, no voy a decir todos porque siempre hay alguno que no está de acuerdo con eso, pero creo que hay un consenso que hay que exportar cada vez más. Y eso incluye también la carne. El año pasado nos ingresaron 3.300 millones de dólares por exportación de carne. Si bien todavía estamos muy lejos, para poner como referencia, el complejo sojero exporta alrededor de 20.000 millones de dólares al año. Son escalas distintas, por supuesto, pero ojalá podamos exportar cada vez más carne. Claro. Ese es el camino que tenemos por delante. Vos pensás que todavía estamos trabajando en una economía donde hay de facto un cepo cambiario hace más de, vamos para 2 años. Entonces, la única forma de que la economía en algún momento regularice es con alguna provisión constante de dólares. No obstante, es cierto, es un debate que la carne cuesta más en Argentina y que cuesta acceder a ella. Ahora, el problema no está en la carne, Daniel, el problema concreto es en el salario, es en el salario medio de la economía. Hoy estamos en el punto más bajo de la relación, digamos, de cuántos kilos de carne compra el salario. Pero intentar solucionar este problema con un cierre de exportación es no entender la naturaleza del problema. Es simplemente, tiene un efecto de corto plazo, buscar bajar en el muy mediano plazo, en el muy cortito plazo los precios, pero en el largo plazo nos estamos comprando un problema más grande.
La última vez perdimos más de 10 millones de cabezas de ganado cuando intentamos hacer eso. Nos costó horrores recuperar el mercado internacional por una medida que tal vez, yo dudo muchísimo que dure 30 días, tengo toda la sensación de que va a durar bastante más de 30 días, porque por cómo se forman los precios en la economía en Argentina, 30 días no sería suficiente para ver si hay una baja o no. Entonces, más si le sumamos el paro en el medio, no creo que se vean los resultados en el cortito plazo. Pero yendo un poco más a la foto más grande, creo que el problema está en el salario en Argentina. Llevamos muchos años de crisis recurrentes, más allá del signo del gobierno político, llevamos 10 años donde no creamos empleo en el sector privado, y la consecuencia es esta, son salarios cada vez menores. Entonces, el problema no es la carne, el problema es el salario en Argentina. Claro. ¿Puede ocurrir que se tengan que tomar algunas medidas, quizá la del cierre de la exportación, que por ahora es temporal, sea una medida bastante intensa, pero en este contexto donde estamos atravesando una situación de pobreza que es cada vez más grave, y además en este mundo que además es distinto al de hace un año y medio, es probable, ¿puede ocurrir que haya que tomar algún tipo de medida que no se haya tomado nunca en la economía para tratar de resolver un problema como este de manera urgente, o para tener un efecto rápido, un shock, digamos, para tratar de que un alimento, por ejemplo, como la carne, esté más accesible, sin castigar, sin hacer lo que se está haciendo, digamos, sin castigar al que piensa en producir a largo plazo? ¿Existe? Sí, a ver, Dani, como siempre, yo creo que no tenemos que tratar de reinventar la rueda, en el sentido de, en los momentos de crisis, sabemos lo que hay que hacer, es hacer política de demanda. No tenemos por qué atacar la oferta. Hagamos una nueva ronda de IFE, pongamos plata donde tengan que estar y que sea el consumidor que decida cómo gastarla. Okay, claro. Tiene muchísimo más sentido poner plata en el bolsillo de la gente. Obviamente lo estoy simplificando, porque no es tan fácil en un contexto inflacionario otorgar otra ronda de IFE, por ejemplo. Que sería más emisión. Sí, digamos, la realidad es que si uno mira los números este año, el déficit fiscal es muchísimo más bajo que el año pasado. Es decir, obviamente no queremos llegar a los números del año pasado porque fueron exorbitantes en términos de déficit, justificados, por supuesto, porque tenemos una situación gravísima de pandemia, pero lo que quiero decir es que hay un poco de espacio este año si quisiéramos ampliar de nuevo la cobertura un poco social en este contexto, y para mí sería muchísimo más lógico hacer una ronda nueva de IFE, de aumentar transitoriamente la UH, o de este tipo de medidas que van a la demanda y no van a la oferta. Es decir, que pongamos plata donde tiene que estar, y que sea el consumidor el que decida, y que decida qué corte quiere comprar, el que decida qué corte puede, si quiere comprar pollo, si quiere comprar cerdo, si quiere comprar carne bovina, a dónde quiere ir. Pero bajar artificialmente el precio, porque eso es lo que estamos haciendo, es bajarlo artificialmente. Estás diciéndole al productor, liquidá los novillos ahora, y recuperar eso puede ser mucho más grave, porque hoy supongamos que lo solucionamos coyunturalmente. En 3 años nos tenemos el mismo problema y más grave. Claro. Sí, bueno, ya pasó en otra época, totalmente. Gonzalo, aprovecho este ratito que nos queda para conversar. Estamos viviendo un precio de los commodities bastante excepcional, más allá de que hubo algunas caídas en la soja en los últimos días. En un momento llegó a los $600. Quizás si uno mira un poco más a futuro, el precio a cosecha baje para la próxima campaña, pero la realidad es que, o si mira la cosecha americana, el precio baje un poco, pero se mantiene en niveles altos, digamos que estamos en precios importantes. ¿Ves un escenario alentador para la economía argentina, más allá de las medidas que se han tomado en los últimos días? Sí, a ver, hoy, casi hilándolo con lo de recién, es paradójico que estemos hablando de un cierre de exportaciones con una soja casi en $600, es decir, teníamos que estar en un momento muchísimo más holgado. Pero yendo a la pregunta de los granos, porque no me quiero escapar de la misma, que es mi tema y es el que más me apasiona, definitivamente uno tiene que mirar con mucha atención estos precios, porque así hice un estudio la semana pasada mirando los precios del año 70 hasta acá, y la verdad es que solamente tuvimos 43 ruedas donde la soja estuvo más de $600. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tener
prestar mucha atención cuando llegan esos niveles de precio, porque no son precios que históricamente se sostengan. Cuando pienso en el lado del productor, siempre el productor tiene un espíritu alcista per se de precio, por supuesto, pero siempre me parece muy importante mirarlo con una mirada de gestión de riesgo. Por ejemplo, decir, bueno, ¿cuánto tengo para ganar para arriba y cuánto tengo para perder de abajo? Entonces, para el productor individual creo que son precios muy interesantes, como incluso para mirar, empezar a poner precio a campaña nueva. Si bien todavía tenemos esta que estamos saliendo, yo no dejaría de mirar con muy buenos ojos los precios que tengo para campaña que sigue, ya sea en el mercado de término de Buenos Aires o en Chicago. Ahora, a nivel macroeconómico, digo lo mismo. Soy un economista que trata de hacer un culto a la prudencia, en el sentido de no gastemos plata que no tenemos, en el sentido de no vayamos a pensar que este es el precio de soja que llegó para quedarse, en el sentido. Estados Unidos puede sacar una campaña mejor o podrá durar cierto tiempo, pero no tomemos un shock que puede ser transitorio como permanente. Los ciclos de commodities duran 2, 3 años y luego revierten a la media. Argentina tiene la tendencia de pasar a tener gastos estructuralmente en función a shocks transitorios de precio. Por ejemplo, decir, bueno, vamos a hacer un plan que de gasto de tal cosa, y que ese gasto después no puede cancelarse por algún motivo cuando el precio de la soja baja. Claro. Entonces creo que macroeconómicamente es una gran oportunidad para empezar a pensar en medidas más contracíclicas, en ahorrar en estos momentos para poder subsidiar la producción cuando el precio baje, tratar de darnos una nueva oportunidad como tuvimos allá en el 2012 y como tuvimos en el 2007, de estos precios no duran para siempre, pero también son buenos momentos para ahorrar cuando las vacas son un poco más flacas. Claro. Qué bueno sería, ¿eh? La verdad que sí, no está mal. Está bueno escucharte porque uno se puede imaginar otras realidades y no siempre correr atrás de la zanahoria, que es lo que estamos viviendo sistemáticamente desde hace, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Definitivamente. Chile lo hace bastante bien, aunque con sus problemas, por supuesto, con el precio del cobre. Por ejemplo, ellos tienen un fondo de estabilización donde dicen, bueno, mira, el precio del cobre nosotros estimamos que este año estructuralmente debería ser, no es el número, pero digamos 300. Si este año vendemos el cobre a 500, nos guardamos los 200. Ahora, el año que el cobre vale 100, ponemos los 200 en la mesa a quien le toca. Claro. Y gastamos en función del 300 estructural. Entonces, empezar de a poco en algún momento, sé que estamos lejos de eso, pero pensar cuál es nuestro precio estructural de la soja. Porque mal que mal, y suena feo y a veces los productores se enojan cuando yo digo esto, hoy en Argentina el Estado es dueño del 30% de la cosecha, más o menos, pero vía retenciones. Totalmente. Entonces, algún día, ojalá no lo sea, porque quiere decir que la estructura tributaria es distinta, pero hoy lo es. Entonces, en ese contexto, tenés que pensar cuál es tu precio tendencial. Sí. Difícil, difícil. Difícil, por supuesto que es difícil. Difícil para que escuche y hace soja. Pero sumamente lógico desde una mirada un poco más abarcativa, ¿no? Pensando en la economía de un país, no solamente en la de un sector. Por supuesto, claramente, cuando uno mira los números del productor individual, obviamente que las retenciones juegan un montón. Pero cuando uno mira la macro global, la verdad que sería un impuesto muy difícil de sacar hoy en día. Porque si uno mira, tenés déficit fiscal, ¿qué fichas sacás para recuperar eso? Por otro lado, es cierto que las retenciones del trigo y del maíz sí son fácilmente sacables porque el aumento de producción vía impuestos indirectos recupera rápidamente eso. Con la soja es otro partido. Por eso no me gusta, cuando me siento con productores y me preguntan como economista, ¿qué pasa con las retenciones? Yo digo tripa corazón porque me parece que llegaron para quedarse. Gonzalo, gracias por la charla y por tu tiempo. Sos muy generoso con tu explicación. Te mando un abrazo. Te agradezco. Te mando un abrazo. Igualmente. Gonzalo Rondinone, doctor en Economía. Me parecía interesante salir un poco de la llamarada, de la coyuntura, de toda esta semana difícil que tuvimos para pensar un poquito más en otras cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando, pero mirando un poco más relajados y pensando un poco más tranquilos qué es lo mejor realmente para la Argentina.
Eso me parece que es interesante. Pensar qué es lo mejor en definitiva para nuestra Argentina. Les dejo otro mensaje, otro consejo. Miren, justamente hablando de lo mejor para la Argentina, lo mejor para la Argentina es exportar, es aumentar las exportaciones. El mensaje de la Cámara de la Industria Aceitera nos dice que el alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero ha realizado más del 50% de todas las exportaciones argentinas el año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. El mensaje de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales.